Bien, estimados alumnos, saludos cordiales. Y como siempre, vamos a indicar la identificación del curso. Te quiero comunicar que te encuentras presente en el curso de Química de segundo grado, siendo hoy día lunes 2 de agosto. Con lo cual pretendemos realizar la clase número 12 en su sesión A. Es bueno destacar que esto constituiría el 12º encuentro virtual en su primera versión. Ahora bien, hoy vamos a iniciar un tema bastante fascinante en el mundo de las químicas que se conoce con el nombre de nomenclatura. El tema de hoy día es nomenclatura. Así que atento. En primera instancia vamos aquí a analizar este primer recuadro que se quiera, mira. Bueno, este es el recuadro que quiero que veamos. Mira, es un recuadro, no es de mi autoría, como siempre hay que darle crédito a quien merece. Esto pertenece justamente a una academia cuyo nombre es Cotamanía, liderizado por el doctor Edgar Cota. Es un cuadro de su autoría, no es de mi autoría, esto lo puedo utilizar perfectamente. Esto corresponde a lo que son los avances de la tecnología de educación 3.0, pues. Alguien elaboró este contenido didáctico y entonces está en internet disponible para aquel quien lo necesite. Y evidentemente nosotros necesitamos el uso de este cuadro. Me parece que es bastante completo este cuadro, así que lo vamos a utilizar. Te recuerdo, no es de mi autoría, corresponde a la autoría del doctor Edgar Cota. Ahora, vamos entonces a entrar en tema. Vamos a utilizar este cuadro para estudiar nuestro tema y además te indico que el tema de hoy en día es nomenclatura. ¿En qué consiste realmente la nomenclatura? La nomenclatura consiste en lo siguiente. Es una relación entre la fórmula y el nombre. A través de la fórmula tú le das un nombre apropiado y entendiendo y viceversa, pues viendo el nombre del compuesto, tú puedes entonces elaborarlo, crearlo. Entonces es una relación bivalente, la fórmula y el nombre. Hay una correspondencia unida entre ellos, que para los ambientes de la física, para los ambientes de la química, tiene esa significación y esa connotación de vital importancia. Te recuerdo, viendo la fórmula del componente, yo le doy el nombre. Y una vez que tengo el nombre, también puedo crearla, ese compuesto. Esa es la idea básica. Entonces vamos a empezar el tema con lo siguiente. Mira el cuadro, que ya vas a ver que es bastante significativo, y consiste en lo siguiente. Hay dos elementos que son emblemáticos, que vamos a estudiarlo, que es el caso del hidrógeno y el oxígeno. Entonces vamos a tomar esa consideración. Me gustaría que lo pusieras acá. Mira, lo voy a recuadrar. Voy a hacer una connotación especial. El hidrógeno y el oxígeno. Ajá. Entonces, oye bien, estos dos elementos se van a combinar con los otros elementos que están conformados o que lo contemplan en la tabla periódica. Nuevamente soy insistente en esto. Dos elementos emblemáticos, el hidrógeno y el oxígeno. Vamos a focalizar nuestra atención en el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a reaccionar con los demás elementos de la tabla periódica. Ah, ya. Recuerda, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? Vamos aquí a sacar. La tabla periódica tiene, vamos aquí a ponerle texto acá. Mira, la tabla periódica, vamos a poner la tabla periódica, vamos a darle este punto, tabla periódica actual. Eso es lo que estamos trabajando nosotros. Entonces, la tabla periódica actual, te pregunto, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 118 elementos, que también le podemos llamar compuesto simple. Vamos a decirle simplemente con esta palabra. Mira, compuesto simple. Pero también le podemos decir elementos. Aquí. Mira, eso es para guiarnos. Ok. Que en este momento tú debes tener a tu disposición la tabla periódica. La clase de hoy va a ser dinámica en ese sentido. Vamos a buscar un monitoreo en tu tabla periódica. Así que ten tu tabla periódica al lado. Claro que en el mejor de los casos y todo lo que aspiran las academias aquí en Perú es que
te aprendas los 118 elementos, la forma de cómo están distribuidos en la tabla periódica y sus características. ¿Verdad que es una actividad bastante ambiciosa? Bueno, entonces continuamos. Tenemos en la tabla periódica 118 elementos a lo que le vamos a denominar simples o compuestos. Aquí vamos, me le falta una S, un poco de tu paciencia, y aquí está. Muy bien. Esa es la idea básica, la voy a colocar por aquí para no perder esa idea. Ajá. Entonces, tomo en consideración el hidrógeno. Ah, bueno, pero si tomo en consideración del hidrógeno, entonces restan 117 compuestos simples. Bueno, el hidrógeno va a reaccionar con esos 117. Muy bien. Cuando el hidrógeno reaccione con esos 17 elementos restantes, o sea, que haga combinaciones con esos otros 117, el compuesto que se va a originar va a ser un hidruro. Esto es muy importante, vamos a destacarlo, lo vamos a destacar con un color verde. Aquí lo voy a destacar y mira, lo voy a poner acá. Ajá. De hecho, va a ser un hidruro. Aquí está. El hidrógeno combinado con los demás elementos de la tabla periódica van a conformar un hidruro. Ahora, el oxígeno combinado con los demás elementos de la tabla periódica va a constituir un óxido. Ahí empieza la primera idea de la nomenclatura. Son ideas básicas. Entonces ya tú puedes anotar en tu cuaderno lo siguiente. La combinación del hidrógeno con el resto de los elementos de la tabla periódica se denominan hidruro. Espero que estés copiando esto. Yo voy a acompañarte aquí abajo y voy a copiarlo contigo. Mira, es una nota. Voy a poner aquí, nota. ¿Qué voy a colocar en la nota? Vamos a ponerlo aquí en mayúscula. Nota. Eso es una nota para estudio. Y es la siguiente. La combinación del hidrógeno con los demás elementos de la tabla periódica y lo pongo entre paréntesis porque entonces son 118. Estoy considerando el hidrógeno. ¿Cuántos son los demás elementos? 117 elementos. Así lo pongo entre paréntesis para aprenderlo, pues. Se denomina, y lo voy a poner en mayúscula para que lo aprendas, hidruro. Ahí está. Mira, mira, esta es la primera nota que debe aparecer. Vamos a ponerla así largaza y quiero colocarla aquí abajo. Mira, una nota referente. Esta nota debe estar en tu cuaderno. Muy bien. Y destaco ese hecho, pues. ¿Qué hecho voy a destacar? Bueno, que el elemento hidrógeno, mira, 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 mira. El elemento hidrógeno cuando él se combina con los otros restantes, o sea, con los otros 117 que quedan, él va a conformar un nuevo compuesto que se denomina hidruro. Ajá. Ahí tienes la primera pregunta de un examen de admisión. El hidrógeno, cuando se combina con los demás elementos de la tabla periódica, se denomina hidruro. Aquí está. Vamos a dar unos breves minutos. Entonces, tú haces la otra nota. ¿Cuál es la otra nota? La otra nota debe decir lo siguiente. La combinación del oxígeno con los demás elementos de la tabla periódica se denomina entonces óxido. Esa nota, por favor, hazla. Aquí está. Por favor, esa nota hazla en tu cuaderno. Ya te acompañé en una primera nota, entonces tú haces la otra segunda nota. Vamos a dejar unos 20 minutos para que entonces estés armando tu nota tranquilo.
Bien, esperando que hayas copiado lo siguiente. Nota número 2, esto puede ser una nota número 1. Vamos a llevar un orden, por favor, vamos a llevarlo. De modo que es un tema que mientras tengas notas ilustrativas te va a ayudar bastante. Créeme que es así. Nota número 1. Entonces, la nota número 2, tuviste que ver, vamos acá una combinación acá, por favor, para ponerlo. Aquí lo dejamos. Exacto, lo llevo un poquito acá. Ahí está, bacán. Ok, ahora sí está todo bien cuadrado. En la nota número 2 debiste haber colocado algo así como esto. La combinación del oxígeno con los demás elementos de la tabla periódica, debes destacar de que los demás elementos son 117 elementos. Se denomina óxidos. Ajá. Entonces vamos primero con esta línea de los hidruros. El hidrógeno con los demás elementos. Ya tú sabes que en la tabla periódica el 80% de los elementos son metálicos y los otros son no metálicos. Entonces, podemos tener hidruros metálicos y también podemos tener hidruros no metálicos. He resaltado, observa aquí, he resaltado porque esto es muy importante para el estudio, muy importante. En esta oportunidad recuerda que es el doctor Ega Cota que hizo esta tabla, pero mira, qué buenaza es esta tabla, es una tabla buenaza. Aquí está. Se ha resaltado esto por su importancia. Mira, los hidruros son metálicos. Tenemos una primera división que son hidruros metálicos y hidruros no metálicos. Pero se ha hecho la siguiente característica. En los hidruros metálicos empiezan los no metálicos, de aquí está, los no metálicos empiezan en romano 3, esto sería 3 romano A, 4 romano A, 5 romano A, 6 romano A, 7 romano A. Profesor, ¿y qué pasa con 8 romano A? Bueno, mira. Aquí puedes ver, justamente este que está aquí constituiría, este sería, 8, este sería 6 romano A, ajá, y este que está aquí sería 7 romano A. Bien. Ajá, acá lo tengo presente. Pero yo creo que se hace necesario revisar la tabla. Así que con tu permiso, un poco de paciencia, vamos a ir hacia la tabla. Así que voy a buscar la tabla. Voy a desconectarme un poco y voy a la tabla para que dejar fija esta idea. Espero que tú tengas tu tabla en este momento. Uy. Un poco, ya va. Vuelvo aquí. Ya. Estamos nuevamente. Estoy buscando mi tabla. En este momento yo pienso que tú debes tener tu tabla también viéndola. Mira, esta es mi tabla. Tú debes tener la tuya. Y vamos a la pantalla. Esta es una pantalla o una apreciación mejor para ver mi tabla. Ok. Ahora sí. Observa, esta es la tabla. Recuerda que los grupos son verticales. Mira, los grupos son verticales. Te estaba diciendo que justamente, oye, atención, atento a esto, cuando a partir de 3 romanos, mira, aquí, me voy otra vez a la pantalla, esto, aquí está. Necesito tomar un lápiz, ok, tengo que tomar un lápiz. Nomenclatura, estamos buscando nomenclatura clásica. Este que está aquí sería 3 romanos, ¿verdad? Este que está aquí sería 4 romanos. Este que está aquí sería 5 romanos. Este sería 6 romanos, nomenclatura clásica, y este sería 7 romanos. Nosotros en Perú seguimos con la nomenclatura clásica, por eso es que estoy haciendo énfasis en esto. Y justamente la última columna sería 8 romanos. Ajá, pero ¿qué sería esto? A, grupo A representativo. Mira, ¿ves? Este sería A. Este también sería A. En tu tabla, si lo compraste aquí en Perú, no debes de tener ningún problema. Esta es una tabla que por la resolución de la misma, la tomé de la Comunidad Europea.
me queda el compromiso de buscar una buena tabla, pero justamente de acá de Perú, no la he conseguido, que tenga buena resolución, pues estoy trabajando con esta. Pero esto no me va a confundir a mí, ya sé. Entonces, ¿por qué se toma 3? Mira, 3 romanos, 4 romanos, 5 romanos, 6 romanos y 7 romanos. El hecho de que no considera el 8 romano es que estos son gases nobles, gases inertes. Los gases no reaccionan con el hidrógeno. Así de sencillo. Por eso es que no hemos tomado en consideración la columna del 8. Y todo esto corresponden a los no metálicos. ¿Te recuerdas que todo esto que está aquí son los metálicos? Y ya habíamos hablado de la distinción del hidrógeno con el helio. El hidrógeno no es un metal y lo hemos colocado ahí por conveniencia, no más una conveniencia científica para darle cierto orden a la tabla. Por eso es que se ha colocado el hidrógeno allí, pero el hidrógeno no debería estar allí, ni tampoco el helio, porque el helio en el último elemento en su terminación de configuración electrónica es en S2 y todos los que están aquí tienen su terminación en P6. Ah, ya. Bueno, ya habíamos hablado de esos elementos, te los vuelvo a recordar. Sin embargo, lo que quiero es destacar es que los que están en el 3 romano, 4 romano, 5 romano, 6 romano, 7 romano. El 8 no, porque es un gas y el gas no reacciona con el hidrógeno. Esa es la razón por la que no se considera. Entonces se están considerando estas columnas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo nuevamente, ¿cuáles son esos grupos? Este es el grupo ¿qué? Boronoide. Muy bien. Este es el grupo ¿qué? Carbonoide. Excelente. Y este es el grupo de los nitrogenoides. Ya para el 7, este se le llama anfígeno y este halógeno. No oxigenoide, sino ya este se dice anfígeno y este halógeno. Y evidentemente la última columna corresponde a los gases nobles. Tú tienes que sabértelo. Fíjate que es lo que yo te insisto. Un alumno que tenga en su memoria la tabla periódica, bueno, imagínate tú, tiene una ventaja considerable porque este monitoreo que lo estamos haciendo de forma visual para que tú puedas entender, entonces estaría en forma mental. Entonces volvamos nuevamente a repasar. Hemos catalogado esto porque precisamente aquí están los no metales. Ah, ya, profesor. Esa es la idea. Todo lo demás son los metales. Recuerda que la proporción de elementos de los metales con respecto a los no metales están 4:1. Es decir, por cuatro elementos metálicos hay uno que es no metal. Bien, aclarado eso, volvemos nuevamente hacia las láminas de presentación original. Siempre vamos a estar en este paso porque, bueno, ni modo, pues hay que hacer uso de la tabla. Ajá. Explicado aquello, ahora sí puedes entender lo siguiente. Volvamos nuevamente. ¿Qué hemos dicho? Hemos hablado de que los elementos, vamos a buscar la combinación del hidrógeno, estamos particularmente en este momento analizando el hidrógeno. Aquí está. Estamos analizando el hidrógeno, en este momento estamos analizando el hidrógeno. La combinación del hidrógeno con los demás elementos, pues entonces ya habíamos dicho que se llaman hidruros. Aquí está. Muy bien. Entonces, es el hidrógeno con los 117 elementos restantes. Allá pues. Ok. Entonces, en esos hidruros puedo tener hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Estos no metálicos están configurados en las 5 columnas, en los 5 grupos estudiados previamente, ¿no? Mira, aquí está. 3 romanos, 4 romanos, 5 romanos, 6 romanos y 7 romanos. Ahí estarían ubicados los elementos no metálicos. Profesor, ¿y los gas? Bueno, ya te había hablado. El gas no reacciona con el hidrógeno. Por eso es que no se coloca. Ah, ya pues. Entonces, atento a esto. Justamente al hidrógeno o los hidruros no metálicos se van a dividir en hidruros no metálicos común y los hidruros no metálicos especiales. ¿Quiénes van a ser los hidruros no metálicos común? El hidrógeno combinado con cualquier de los elementos que pertenezcan al grupo 3 romano, 4 romano y 5 romano. Ah, ya. Pero el hidruro que esté en combinación con los no metálicos especiales van a ser los que están ubicados en el grupo 6 romano y 7 romano, que aquí lo tienes presente al margen de la derecha. Al costado de la derecha de la lámina puedes observar el 7 romano A
perdón, el 6 romano A y el 8 romano A. Justamente estos grupos se llaman los anfígenos y el halógeno. ¿Quiénes están en 7 romano A? Oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. Ahí está, libenomio. Libemorio, el libemorio. Aquí tenemos al flujo, cloro, bromo, yodo, actato, teneso. Todos esos se encuentran ¿en dónde? 7 romano A. El 8, vuelvo a destacar, son gases. El gases no reacciona con el hidrógeno. Muy bien. Entonces yo creo que ya. ¿Por qué hago esta consideración? Porque justamente los hidruros, cuando se combinan con los no metálicos que se encuentran ubicados en el grupo 7 romano, perdón, 6 romano y 7 romano A, vamos aquí a colocarle que esto es A, esto es para A, el grupo A, que son los grupos representativos, aquí está, el grupo A, todo esto es para el A, vamos a ponerlo entre paréntesis, son romanos que corresponden a, tomando la referencia de la nomenclatura clásica, porque en la nomenclatura propuesta por la IUPAC tendríamos que decir simplemente la columna 16 y 17. Ya pues, ¿oíste? Entonces hay que manejar esas dos nomenclaturas, la propuesta por la IUPAC y nuestra clásica. Entonces atento a esta combinación, por favor. Esos hidruros no metálicos especiales, es decir, el hidrógeno que se combina con un elemento que se encuentra en el grupo romano 6A o romano 7A, son los hidruros no metálicos especiales. Pero cuando ellos se les agrega agua, atento, se les agrega agua, conforman lo que se llaman los ácidos hidrácidos. Ah, esta es otra pregunta de examen. Yo te podría decir a ti, ¿quiénes son los ácidos hidrácidos? Hidrácidos, ácidos hidrácidos. Bueno, muy sencillo, profesor. Los ácidos hidrácidos son aquellos, el hidrógeno, que tiene combinación con algún elemento que correspondan al grupo 6 o 7A más agua. ¿Correcto? Eso es un ácido hidrácido. Fíjate que es bastante significativo este esquema. Te ubica. Vamos entonces ahora a pensar con la idea del oxígeno. Vamos a estudiar el oxígeno. En esta oportunidad vamos a decir lo siguiente. El oxígeno se va a combinar con el resto de los elementos de la tabla. ¿Cuánto es? 217. Muy bien. La combinación de este con el resto de los elementos me va a formar ¿qué? Bueno, muy sencillo, van a formar óxido. Ah, ya estoy entendiendo, profesor. El hidrógeno con el resto de los elementos son hidruros. Muy bien. Ahora, el oxígeno con el resto de los elementos, óxido. Esa es la idea. Muy bien. Atento, por favor. Estamos en la línea de los óxidos. De igual manera que hicimos con el hidrógeno, los óxidos se van a combinar con los metálicos y los no metálicos. Solo que, atento aquí, cuando el óxido se combina con algún elemento no metálico, ya tú sabes dónde están ubicados los metálicos, estos de aquí arriba, se denomina anhídridos. Eso es lo que hacemos, ¿oíste? Este es el oxígeno combinado con un elemento no metálico, se denomina anhídridos. Ya ahí tenemos otra pregunta. Ahora bien, tenemos los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos que le puedo decir anhídridos. Entonces lo puedo decir de esta forma. Óxidos metálicos y los anhídridos. No debe causar ninguna confusión. Cuando el óxido metálico se le combina con agua, entonces tengo un hidróxido. Ya pues, cuando el óxido metálico lo combino con agua, formo un hidróxido. Ahora, cuando el anhídrido lo combino con agua, formo un ácido oxácido. No te olvides de estos elementos, por favor, atento, hidróxido y ácido oxácido. ¿Qué es un hidróxido? Pues un hidróxido es el oxígeno combinado con un elemento metálico, más agua. Eso es un hidróxido. ¿Qué es un ácido oxácido? Pues un ácido oxácido es el oxígeno combinado con un elemento no metálico más agua. ¿Ves qué importante tener, no? Saber la estructura de esto. Esto te guía enormemente para darle nombre al elemento. Ahora estamos en la altura de lo que es un hidróxido y un ácido oxácido.
Atento, por favor. Cuando el hidróxido se combina con el ácido oxácido, pues forma una sal oxisal. ¿Qué te parece? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es una sal oxisal? Una sal oxisal es la combinación de un hidróxido más un ácido oxácido. Muy bien. Ahora, cuando el hidróxido se combina con el ácido hidrácido, ya tú sabes que el ácido hidrácido es la formación del hidrógeno. Claro, y aquí el hidróxido es la formación del oxígeno con otro elemento de la tabla. Entonces aquí tenemos oxígeno con otro elemento de la tabla y aquí tenemos hidrógeno con otro elemento de la tabla. Los dos cuando se combinan forman una sal aloidea. ¿Ves? Aloidea. Aquí está, sal aloidea. Tenemos una sal oxisal y tenemos una sal aloidea. Así que vamos a dejar unos breves minutos para que te tomes con tu tiempo y escribas este recuadro. Es un recuadro que debe permanecer en tu cuaderno y de tu cuaderno llevarlo a tu mente. Entonces, date cuenta que el estudio de la química es un estudio donde forza el ejercicio de la memoria, porque debes de aprenderte los 118 elementos de la tabla y ahora tienes que aprenderte este nuevo esquema para darle nombre justamente a los elementos que se van a formar. Ya, pues vamos a dejar entonces ese breve minuto para que entonces de forma consciente estés elaborando este esquema. De verdad que este esquema es bastante didáctico, es uno de los mejores que he visto en internet y por eso que lo he traído a colación para que tú lo aprendas. Ya, pues vamos a dejar los breves minutos entonces para que copien.
Bien, pues ya espero que el tiempo ya ha sido suficiente. Recuerda que la mejor manera de aprender esta tabla es haciendo ejercicio. La práctica hace el maestro. Haciendo ejercicio uno va fijando los conceptos. ¿Oíste? Vamos a seguir avanzando. Bueno, mira, aquí es lo que hemos venido hablando, que es la función hidruro. Eso es lo que estamos estudiando ahorita, pues, la función hidruro. Estas son referencias de nuestra separata, ¿ves? Son compuestos binarios, o sea, compuestos de dos. Eso significa binario, compuesto de dos. El hidrógeno con el resto de los elementos de la tabla. Eso es lo que te quiero indicar aquí. ¿Qué resulta de la combinación de un elemento químico con el hidrógeno? Bueno, lo que te estoy diciendo. Mira, y aquí viene la señalización. Más claro, imposible. Tienes un elemento químico de la tabla, en este caso puede ser cualquiera de los restantes. ¿Cuántos son los restantes? 117. Profesor, pero los elementos químicos no son 118. Sí, no estás considerando el hidrógeno. Ah, ya, pues, claro, consideras el hidrógeno con cualquier elemento químico, pero si consideras el hidrógeno tienes que retirarlo de la cuenta. Ya no serían 118, sino serían 117. Entonces, el hidrógeno en combinación con uno de esos de los 117 te dará el hidruro. Y es una combinación binaria porque son de dos, el hidrógeno con otro elemento. Aquí está expresado en la tabla. Vamos a dejar unos breves minutos para que tomes en consideración las orientaciones directas que nos da nuestra tabla. Ya pues. ¿Listo? Entonces vamos a seguir avanzando. Y ok, en esta oportunidad vamos a borrar esto y observemos. Seguimos, mira, vuelvo nuevamente a destacar la función hidruro, te la vuelvo a copiar aquí, son compuestos binarios que resulta de combinar un elemento químico con el hidrógeno. Bueno, ya a estas alturas, cuando te diga hidruro, ya tú sabes de qué te estoy hablando. Nuevamente te pongo la composición de los elementos químicos del hidruro. Ajá. Cualquiera de los 117 restantes más el hidrógeno constituye el hidrógeno. Sin embargo, en esta oportunidad, estas es las orientaciones en nuestra separata. Nuestra separata nos indica esta regla memotécnica. Te explico esta regla. El hidrógeno combinado con uno de estos elementos que se encuentran aquí, atentos por favor, puede estar en el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, oye, 6, 7 y 8. El hidruro no se puede combinar, este es con los no metálicos, ¿no? El metálico y no metálico, porque el unido son metálicos. El hidruro no se puede combinar con los gases nobles, por eso que no se considera. Por eso que te ponen aquí 0, ¿oíste? Y te están dando esta regla memotécnica. Esta regla memotécnica, bueno, ahí cuando la estás viendo por primera vez no tiene sentido, ¿oíste? Así que vamos a dejarla aquí, por favor, pendiente con esto para explicártelo bien, porque aparece aquí más o menos. Pero sí interesante, antes de seguir avanzando, quiero que veas que aquí se forma un número capicúa. ¿Qué es eso, profesor? Un número capicúa. Bueno, un número capicúa es que si tú lo lees de izquierda a derecha, es como que si lo estuvieses leyendo de derecha a izquierda. Atento, por favor. Vamos a leer el número de izquierda a derecha. Ajá. No le mire su signo, por favor. Simplemente mira la lectura del número de izquierda a derecha. Aquí voy a colocar esa referencia. Ajá. Vamos a leerlo. Sería 1, 2, 3, 4. Y ahora vendría 3, 2, 1. Bien, ahora observo. Si lo leo ahora de derecha a izquierda, es decir, ahora la referencia va a ser de derecha a izquierda.
Ajá, vamos a leer el número de derecha a izquierda. Cuando leo el número de derecha a izquierda sería 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oye, profesor, son las mismas voces fonéticas como que lo hubiese leído de izquierda a derecha. Es lo mismo que derecha a izquierda. Eso es lo que significa un número capicúa. Cabeza y colo son iguales. Eso es lo que es capicúa. Entonces se toma como la referencia, mira, si tú lo lees de izquierda a derecha, es exactamente la misma lectura que de derecha a izquierda. Quiero compartir contigo esta idea del número capicúa porque es una regla memotécnica para aquellos elementos que se están combinando con el hidrógeno. Estamos hablando de hidruro. Muy bien. Otra observación que tienes que tener presente hasta ahora, bueno, esto queda pendiente de cómo vamos a utilizarla. No te preocupes, ya te voy a enseñar un poquito de paciencia para explicarte con detalle el empleo inteligente de esa norma que están ahí colocando en nuestra separata. Pero para ello necesito que aprendas lo siguiente. El hidrógeno va a trabajar siempre con -1 cuando está con metales. Ajá. Trabaja con -1, o sea, nosotros decimos que el hidrógeno va a trabajar de forma negativa cuando su combinación es con los metales. Pero si él está trabajando con los no metales, pues entonces trabaja con su combinación positiva. Ah, ya, pues. Eso quiero que lo tengas presente. Manténlo en tu memoria. Ajá. Estamos aquí analizando los hidruros. Muy bien. Los hidruros pueden tener combinaciones con elementos metálicos y con elementos no metálicos. Está bien, bien. Entonces, cuando trabajo con los metales, voy a trabajar con su valencia -1. Pero cuando trabajo con los metales positivos, voy a trabajar con 1 positivo. Aclarado eso, bueno, vamos a seguir hacia la otra lámina para empezar a despejar una serie de dudas. Aquí está. En primer lugar, vamos a borrar esto. Muy bien. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Aquí te lo coloqué. Lo que te había señalado como elementos claves en la lámina anterior. Lo coloqué aquí. Primera observación. El hidrógeno, cuando trabaja con metales, lo va a hacer con -1. El hidrógeno cuando trabaja con no metales lo va a hacer con 1 positivo. Siempre es 1. Puede ser negativo o positivo. Negativo para cuando está combinándose con metales y +1 cuando se está combinando con no metales positivos. Muy bien. Además, tenemos la observación de este número capicúa. Te recuerdas que es 1, 2, 3, 4. Y por acá sería 3, 2, 1. Es bastante sencillo, ¿no? Es un número capicúa, del 1 hasta el 4 y luego viene el sistema regresivo de 3, 2, 1. El número capicúa. Muy bien, entonces, bueno, vamos a darle sentido a todo esto. ¿Cómo se trabaja? Ahora sí. Empecemos con un ejercicio. Pues, ¿qué mejor manera de aprender que con los ejercicios aplicativos? Vamos con los hidruros metálicos. ¿Qué pasa con los hidruros metálicos? Bueno, con los hidruros metálicos vamos a hacer lo siguiente. El metal va a trabajar con -1. El estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Ajá. Y el estado de oxidación del otro elemento va a ser +1. Ya va, profesor, un momento, un momento. Yo entendí, profesor, que estamos analizando el hidrógeno en combinación con el resto de los elementos de la tabla. ¿Estamos, profesor? Correcto, eso es cierto. Hidrógeno con el resto de los elementos de la tabla. ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué +1, -1? ¿Qué es eso? Mira, te lo voy a explicar. Cuando dos elementos se están combinando, ¿oíste? Cuando dos elementos se están combinando, yo debo revisar sus estados de oxidación, porque esa combinación es un intercambio de electrones. Justamente las reacciones químicas van a reducirse a intercambio de electrones. Ah, ya. Entonces debo examinar los estados de oxidación de cada uno de los elementos para poder interpretar ese intercambio de electrones. Ya, ya. Por eso es que entonces hago este señalamiento. Hidruros metálicos.
Ah, bueno, hidruro metálico, ya yo sé que el hidrógeno para los metales va a trabajar con -1. Aquí lo tienes, -1. Ya. Y entonces el sodio pertenece a 1 romano A. Él es metálico, él se encuentra en 1 romano A. Y también estaría en los romanos de la B. ¿Me entiendes? Sí, ya lo entiendo, profesor. Entonces aquí estamos simplemente con la idea de 1 romano A, los metales que se encuentran en ese grupo. ¿Cómo se llaman este grupo? Bueno, ya, profesor, este grupo se llaman los alcalinos y el segundo se llaman alcalino térreo. Tanto los alcalinos como los alcalinos térreos son metálicos. Muy bien. Entonces, aquí te estoy diciendo, primero tiene que hacer la alternabilidad de los signos. Si el hidrógeno está negativo, el sodio tiene que estar positivo. Debe haber alternabilidad de signos para que la reacción tenga lugar. Porque si los dos elementos tienen el mismo signo, la reacción no va a tener lugar, no va a haber atracción. Ah, ya, profesor. Entonces, se selecciona el hidrógeno como negativo porque esa es la regla de inicio. El hidrógeno va a trabajar con -1 cuando está con metales. El sodio es un metal, porque está en el grupo de los alcalinos. Y ahora aquí empieza a tener sentido esta configuración del numeral Capicúa. El 1 es el que se le va a hacer corresponder a los que se encuentran en el primer grupo. Ya, pues. Entonces, date cuenta que voy a colocar una línea extensiva para que lo puedas apreciar. Claro que lo entiendo. Ahora sí lo entiendo, profesor. Muy bien. Otra observación más. Cuando hay una combinación binaria, atento por favor, la combinación binaria, lo voy a escribir aquí. ¿Cuál sería la combinación binaria? Bueno, la combinación binaria aquí sería el sodio, este es 1, con el hidrógeno. Muy bien. Observo sus estados de combinación, sus estados de oxidación. 1 y 1. O sea que este 1 pasaría al sodio, se intercambian pues. Ah, y este 1, observa, pasaría para acá, para el sodio, y el superíndice, o sea, el estado de oxidación del sodio, pasaría al hidrógeno. Ajá, eso quedaría. Pero como ambos tienen 1, se sobreentiende, por lo tanto, se escribe de esta manera. Quiero que quede esto bien claro. ¿Oíste? Esto debe quedar claro. Cada vez que yo esté colocando reacciones binarias, porque estos son reacciones binarias entre dos elementos, se hace un intercambio de los estados de oxidación de cada uno de los elementos. ¿Oíste? Entonces vamos a escribir esto para que lo tenga. En las reacciones binarias vamos a poner, yo creo que hasta esta altura, este sería nuestra nota número 3. En la nota número 3 vamos a colocar lo siguiente. Las reacciones binarias tienen lugar a intercambios de estados de oxidación. Entre sus elementos. Mira, las notas son importantes porque cuando yo esté en la soledad de mis estudios, de mi repaso, bueno, con las notas puedo entender lo que el profesor me quiso explicar en esa oportunidad. Claro que estas notas de alguna manera quedan reemplazadas justamente por la adquisición y uso inteligente que tú le des a los videos. Porque esa es la intención de tener las clases grabadas. Visualizar la clase tantas veces sea necesaria hasta que yo logre entender la fijación del contenido que el profesor está desarrollando en ese momento. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Cuando tengo una reacción de dos elementos, ya tengo que tener presente que se intercambia. Entonces, mira cómo se hace la apreciación. Este es un hidruro de sodio. ¿Por qué? Bueno, porque esas son las combinaciones de hidrógeno con los demás elementos.
hidruro de sodio. Muy bien. Veamos otro elemento más para ir fijando. A ver, profesor, para ver si le entiendo. Ok, atentos. El nombre primero, antes del nombre, esa es la idea, ¿no? La idea es, después de la reacción, ¿qué nombre recibe el compuesto que se origina? Y que cuando yo vea el nombre del compuesto, puedo saber de dónde vino ese compuesto. ¿Cuáles fueron las reacciones que lo originaron? Esa es toda la clase de hoy en día. Bien, observemos. El hidrógeno lo estamos combinando con el metálico. En este caso sería el calcio. Muy interesante. Si es el calcio, te pregunto, ¿el calcio a qué grupo pertenece? Ya en este momento tú tienes tu tabla periódica en tu mente. Bueno, profesor, el calcio pertenece a romano 2A, lo cual se conoce como el grupo de los alcalinos térreos. Muy bien, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, date cuenta que este elemento pertenece al grupo 2 y como pertenece al grupo 2, yo tengo una regla memauténica que es el número Capicúa. Míralo. Ah, ya. Claro, ya ves, ahora puedes comprender por qué el estado de oxidación del calcio es 2. Claro, 2. La razón de por qué sea positivo es para que ocurra el intercambio, ¿oíste? Tiene que tener signos diferentes. Como estoy trabajando con el hidrógeno en un elemento que es metálico, él trabaja con -1. Aquí está, trabaja con -1. Entonces el calcio tiene que trabajar con 2 positivos. Ya. Ahora bien, analicemos aquí. Tengo que el estado de oxidación, atento a esto por favor, ya comprendí que el estado de oxidación del calcio es 2 positivo. Muy bien, ya lo tengo por aquí, 2 positivo. Y además, como es una combinación binaria, entonces viene con el hidrógeno cuya oxidación es -1. Puedo poner -1 aquí, lo puedo señalar, vamos a seguir para seguir las nomenclaturas propuestas por nuestra separata. Bien, eso es lo que ocurre. Vamos a ponerle aquí el signo más, porque eso es lo que va a ocurrir en la reacción. Al término de la reacción, atento aquí, al término de la reacción, ¿qué va a ocurrir? Bueno, hago el intercambio de los estados de oxidación. Este 2 pasa al hidrógeno y el 1 pasa al calcio. Ah, se intercambia. Claro, ahí está la nota 3. Las reacciones binarias tienen lugar a intercambios de estados de oxidación entre sus elementos. Hay un intercambio. No te olvides de eso. Hay un intercambio. Ese intercambio es así. Mira, este pasa para acá y este pasa para acá. Ese es el intercambio. Bueno, de verdad que vamos a ponerle otro color para que sea más significativo y así lo puedas tú diferenciar a la hora que vayas a estudiar. Así que voy a borrar esto y vamos a quitarle este otro color. Pues cualquiera que sea distinto al negro. Entonces aquí veas el intercambio. Este 1 pasa para acá y este pasa acá. Hay ese intercambio porque tenemos un elemento que es binario. Entonces el calcio sería el 1. Y por eso el hidrógeno tendría 2. El 1 generalmente se omite por cuestiones de comodidad. Entonces pondríamos simplemente el calcio. Y el hidrógeno, como tiene su estado de oxidación que ganó en este momento, sería ahora 2, porque después de la reacción adquiere este estado de oxidación. Míralo, aquí está. Hay una forma de escribirlo. Esa regla de escribirlo es la que te estoy mostrando hoy en día. ¿Y cómo se nombra? Pues bueno, sencillamente como es un hidruro, empezamos con el prefijo hidruro. ¿De qué? Del otro elemento, hidruro de calcio. El anterior, ¿cómo se denominaba? Hidruro de sodio. Muy bien, entonces atiende a esa. Y ahora, bueno, por favor, atiende a todas estas mientras vamos a revisar los hidruros de metálico. Para ello voy a colocar esta nota número 3, la vamos a poner donde no estorba. Vamos a ponerla aquí abajo porque yo creo que aquí abajo no estorba. Sin embargo, necesito que escribas esto de estos intercambios
para luego explicar los hidruros no metálicos. Recuerda el esquema del inicio. El hidrógeno combinado con cualquier elemento recibe el prefijo de hidruro. Ahora, esos hidruros pueden ser metálicos y no metálicos. ¿Oíste? Vamos a estudiar el caso de los hidruros no metálicos. Pero antes veamos unos breves minutos con la cual escriba. Fíjate una cosa, como solamente está un alumno asistiendo a clase, que este es el caso, bueno, ya no hay ningún alumno, se ha retirado. Wow, se retiró. Vamos entonces acá en este momento a finalizar la sesión A para dar comienzo a la sesión B. Listo, pues.